levantando la mano ya no lo voy a ver porque voy a compartir una cosita. Vamos a presentar pantalla, toda una pantalla. Compartir. Bueno, gente, lo que les voy a mostrar hoy es con lo próximo que van a laburar. Este es un simulador, ¿sí? Es un simulador de cargas y campos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo? Bueno, nosotros empezamos a ver fuerzas. Yo les hice trabajar con fuerzas, trabajamos con un simulador, ya entendimos más o menos, o deberíamos tener un poquito claro qué es una fuerza. Lo que no les dije, se los dije solamente a Guille y a Paco, que fueron los que estuvieron en la última clase, que las fuerzas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuerzas de contacto, cuando algo, por ejemplo, cuando yo empujo un cuerpo, ¿sí? Es una fuerza de contacto, o pueden ser fuerzas de distancia. Por ejemplo, si yo agarro una pelotita de acero y le acerco un imán, la pelotita va a ser atraída por el imán. Es decir, hay una fuerza que hace que se mueva. Sin embargo, nunca se tocó ni el imán ni la pelotita. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, así, fuerzas de contactos hay muchas. Por ejemplo, una muy común es la fuerza de atracción gravitatoria. La fuerza de atracción gravitatoria existe en todos los cuerpos que tengan masa. Y entonces, ¿dónde lo podemos ver? Y lo podemos ver en nosotros que estamos pegados a la Tierra y que cuando saltamos volvemos a caer. Lo podemos ver en la Luna que gira alrededor del planeta o de todo el sistema planetario que todos giran en torno a algo con mucha masa, que es el Sol. ¿Sí? Eso nos explica también a nosotros por qué la Tierra no se va, por qué la Luna no se desaparece del lado de la Tierra. Bueno, básicamente porque hay una fuerza a distancia que hace como que las mantenga atadas o atados a los cuerpos. ¿Me siguen? Esas fuerzas Sí, a sí. distancia, esas fuerzas a distancias, ¿sí? Y que justamente es todo el tema de química, de física de quinto, esta paloma. Casi le pongo no admitir. Se puede resumir en un único tipo de fuerzas, que son las fuerzas electromagnéticas. Todas las fuerzas que son a distancia son llamadas fuerzas electromagnéticas. Entonces, acá viene de importante este uso de simulador, que yo ya les voy mostrando qué es lo que puedo marcar. Fíjense, si marco grilla, me aparece todo un cuadriculado, que ahora vamos a ver para qué me puede servir. Si marco valores, pareciera que no aparece nada, pero yo tengo acá unas partículas acá abajo, ¿sí? Que es una partícula con carga positiva y una partícula con carga negativa, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo la grilla y aplico una sobre la otra, y yo toco acá, por ejemplo, a ver, esperen, toco con los voltajes no, acá, el campo eléctrico. Uf, ¿qué es eso? Fíjense qué loco esto. Y uno dice, pero qué buenísimo. ¿Y qué pasa si pongo dos partículas de igual carga? También los puedo ver de otra manera. Déjenme ver cómo era. No era así. Era sin la grilla. Ahí se ve mejor. Fíjense lo que hacen las flechitas que están alrededor de la partícula que yo voy moviendo. ¿Sí? Y fíjense cómo son las flechas de una y la otra. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, cambio la partícula? Entonces estoy poniendo una partícula positiva y una partícula negativa. ¿Qué conocen ustedes en la naturaleza que tenga carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa? Hablando de partículas que tuvieron que haber visto. ¿Protones y neutrones? Protones sí, neutrones no. Ah, ¿Cuál era el contrario al protón? El protón sería este rojo, el positivo. Electrón. El electrón. Entonces, acá esto me sirve a mí para entender, por ejemplo, entró Joaquín. Buen día, Joaquín. Me sirve para entender, por ejemplo, el comportamiento, ¿sí? Que sufren un protón y un electrón. O también, ¿por qué no? Dos electrones. Porque el año pasado hablamos, de entre las energías que hablamos, mencionamos la energía eléctrica, ¿o no? ¿O Sí, no la sí. mencionamos? Hablamos un poquito de los circuitos eléctricos, Hola, bien. buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Y te parece a mitad de la clase, pero en un circuito eléctrico, ¿qué circulaba por los cables, por los conductores? ¿Para cómo que me perdí la mitad de la clase? Y sí, amigo, 9:50 empieza. La mitad de la Bueno, me clase. perdí 10 minutos. Estoy Perdón, soy muy tarde. estoy exagerando. No entendés el sarcasmo todavía, pero ¿qué lo tiró? Bien. ¿Qué circulaba en un cable, en un circuito eléctrico? Energía. Bien, ¿y esa energía era de quién provenía? electrones. Bien,
Bien, Mati, de los electrones. Entonces, fíjense que acá puedo representar qué le sucede a los electrones, ¿sí? Y miren cuando están juntitos. Uy. Entonces, Parece que lo miraron. A ver. ¿qué? Parece que lo miraron, no sé. Que lo mirara. Como si fueran hacia ahí. Bien, vuelvo acá. A ver, fíjense la flecha. Cuando yo pongo una carga positiva y una carga negativa, ¿qué pasa con las flechas? ¿Llegan a verlo? En una están todas juntitas y en la otra está como todo para cualquier No se lado. separan. Como que lo rechazan. Les voy a poner otra acá para que se den cuenta. A ver si las flechas hacen el mismo movimiento. ¿Quién quiere entrar? A ver. Rodrigo Fiorilo. Ahí está. Buen día, Rodrigo. ¿Es lo mismo el dibujo que hacen la flecha entre dos positivas, entre dos negativas y entre positiva y negativa? No. No, no es lo mismo el dibujo. ¿Y entonces cómo es? Sino que Mm, repele y la negativa atrae. A ver, a ver. A ver, Joaquín, está mal, pero no tan mal. Vamos a aclarar, vamos a ampliarlo un poquitito. ¿A qué te referís con repele y atrae? A ver, vamos a aclararlo un poquitito más. No está mal. O sea, como que se alejan del positivo. Como que se alejan del positivo. Ah, las flechas. ¿Ven que dice que las flechas, entienden? Las flechas salen del positivo. Y en el negativo, Al contrario, se atraen. atraen. Ahí está, perfecto. Eso es lo que básicamente sucede. Entonces, fíjense que cuando yo pongo un positivo y un negativo, de uno salen flechas y en el otro entran flechas. ¿Se entiende? sí. Bueno, Sí, profe. ahora cuando pongo dos positivos, ¿qué sucede? Se Las repelen flechas las van para afuera, como que tratan de irse. Exacto, de las dos salen, ¿sí? Pero no hay que de una salga y de otra entre. Buena onda. Ahora, cuando yo pongo las dos negativas, esto yo los ayudo un poco porque este simulador, si no hay un fundamento, cuesta mucho entenderlo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá con las flechas? dos Se atrás. Mm, Perdón, me clavo un Cheusan, tengo hambre. Abril. Buen día, señorita Abril, ¿cómo le va? Bueno, a ver. Che, está hablando solo Joaquín. ¿Qué onda? Se están atrayendo. Pero Bien, no. Guille. ¿Cómo sería? Como que se están atrayendo quiénes. Los Los. protones y los neutrones. No, dale con los neutrones, Sandy, Mati. Bueno, le pegas. Electrones. Bueno, Profe, está para bien. explicar qué son las flechitas porque llegué tarde y no escuché nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué están las flechitas? Todavía no O no, dijimos. ¿qué son? ¿Qué son? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Buenísima tu Ok. pregunta, Joaquín. ¿Por qué nadie me lo preguntó? ¿Qué son las flechitas, chicos? ¿Qué creen que será? No sé ¿Para por qué. dónde se quieren ir? No ¿Quién sé cómo arriba algo? explicarlo. A ver, Perdón. Yo, Pilar. Pilar. ¿Para dónde se quieren ir quién? Los se llaman partículas, no sé si decirle partícula. Mm, mm. Bueno, los cositos. Pará. Está mal, pero no tan mal. ¿La partícula es esta roja o esta celeste? O sea, el electrón o el protón. Esas son las partículas. Son como fuerzas. ¿Quién lo dijo? Yo, ¿Quién es yo? Porque no estoy viendo el otro. Rodrigo. 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 Rodrigo, son fuerzas, chicos. Por eso yo empecé a hablar con fuerzas magnitudes vectoriales y estas flechitas Es son como que vectores, sería que la positiva lleva y la negativa junta. como que llevan y traen, son rechusma, ¿no? No sé cómo, pero me recuerda a un experimento con unos imanes que ponían Ay, como un montón per- de metal como así hecho, como medio polvito, y ponían un imán y se veía como más o menos eso. Bien, Guille, eso que estás diciendo es lo mismo que estamos viendo acá. Y está perfecto el ejemplo que trajiste. Hasta ahora todo lo que están diciendo está re bien. Chicos, a ver, pensemos un poquitito y relacionando esto que dijo, lo último que dijo Guille. Todos jugaron con imanes, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vieron que el imán tiene dos caras, o dos polos, vamos a decir. Polo norte y polo sur. No sé si lo sabían. O polo positivo o polo negativo, le dicen otros. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo dos imanes de igual polos enfrentados?
Se van a ir entre ellos. Empuja. No puedo juntarlos. Bien, tengo que hacer fuerza para juntarlo, porque ¿qué pasa entre ellos? Porque las fuerzas que están entre Se ellos se repelen. están tratando de alejar. Ahí está, se repelen. Acá lo vemos, ¿ven cómo todas las flechas salen? Se repelen. Pero fíjense que no es solamente con las cargas positivas. Con las cargas negativas, ¿sí? Pasa lo mismo. Energías de igual base se repelen y energías de diferentes bases se atraen. Exacto. Energías de igual signo se repelen y de signo contrario se atraen. Y entonces acá les voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero me gusta hacerla. Fíjense, esto que estoy representando así básicamente, ¿sí? Para que lo entiendan bien, vamos a decir que es un núcleo de un átomo cualquiera. Va, de un átomo cualquiera no en realidad, del berilio. ¿Sí? Dibujé 4 electrones y 4 protones, por eso es berilio. ¿Cómo es que estos 4 protones están todos juntitos en el medio? Si no me dijeron que se repelen. Y es más, ¿por qué este electrón no se pega a este protón si se atraen? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Bien, y entonces, ¿cuál sería la respuesta? porque está en el medio el... ¿Qué? No me sale el nombre. ¿Alguno No que entendés. Por la cantidad de energía. A ver, ¿cómo sería eso? Porque hay más en el medio de esto de... Ay, no me sale el nombre, pero... Protones. Bueno, pero Porque por más que hay la misma cantidad de protones y electrones, uno están todos juntos y los otros están todos dispersos y como claro. que es demasiada fuerza para uno solo. Bueno, pero ahí está la pregunta. Voy a sacar los electrones para que lo entiendan mejor. ¿No me dijeron que las cargas de igual signo se repelen? Pero si tienen la misma cantidad de energía. No, si están en dos, si están separadas, se empiezan a repeler. O sea, cuando Bueno, están te las pongo así todas entonces. concentradas, y en el medio no hay fuerza, ahí está bien. Bueno, pero ¿qué sería en el medio y qué fuerza? ¿De qué fuerza me hablas? Fíjate ahí No la repulsión que tengo ni idea. producen. Mirá, las fechas están resarpadas. Y no sé, pero yo me lo imagino con los imanes. Si los dos imanes ya estaban juntos desde el principio, se pueden juntar, digamos. No, O yo sea, estoy hablando de que vos quieras juntar imanes. No de que estén juntos. Querés juntar 4 imanes. ¿Qué no, onda? no entiendo. ¿Qué estás preguntando? Te lo Solo hago lo más puedes sencillo. hacer usando fuerza. Tienen que hacer un montón de fuerza para que estén ahí Ahí todos está. juntos. Tienen que hacer un montón de fuerza. ¿Está bien? Y es así, para juntar cargas de igual signo tengo que hacer un montón de fuerza. Entonces, ¿quién es lo que mantiene unido a estas? Profe, yo ahí en el chat te había preguntado si existe una fuerza que... Sí, perdón, lo que pasa es que no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo pantalla. Ah, ok, Sí, ok. perdón. Ahí está. Tranquilo. Lo que tienen que pensar es muy sencillo. Que hay una fuerza que mantiene unidos a este núcleo. ¿Y qué les parece? ¿Será grande o chica esa fuerza? Grande. Grande. Bueno, se llama grande, fuerza nuclear grande. La fuerza que mantiene a todo núcleo de un átomo se llama fuerza nuclear grande. Y pregunta, si yo pongo más cargas, ¿será más grande esa fuerza o más chica? Más grande. Entre más cargas, más grande es la fuerza. Más grande, exacto. Bueno, ¿y entonces esto para qué me sirve? Acá hay mucha fuerza. Cuando yo libero esa fuerza, ¿sí? Puedo obtener mucha energía. ¿Conocen alguna reacción donde se rompa esto y se obtenga mucha energía? No ¿Una sé si tiene que explosión? ver, pero una explosión nuclear. Ah, no Una sé. explosión nuclear, tal cual. Una explosión. Cuando las bombas y eso explotan, que se expanden muchas veces, onda, Bueno, no una sé reacción en cómo cadena. decirlo. Reacción en cadena es eso. Ahí está. Eso mismo, perfecto. La reacción en cadena es esto, es la liberación de esa fuerza nuclear. Y hay otra fuerza nuclear, una fuerza sí, que es la atracción entre este y este. ¿Por qué no están pegados? ¿Por qué no se pegan mis imanes? Si yo tengo un imán positivo o polo sur y polo norte y se quieren pegar, ¿por qué no se pegan? Por la fuerza que vos estás Por una haciendo para fuerza. que no se atraiga. Exacto, hay una fuerza que impide que estos se peguen. Bueno, el electrón está muy separado, ¿eh? Vamos a suponer que acá está el protón y me queda chico el simulador, ¿eh? Pero más o menos acá en la otra punta está el electrón. ¿Sí?
hay un 99, 95% de vacío ahí en un átomo. Bueno, fíjense que la distancia es muy larga, y entonces la fuerza se le llama nuclear débil, porque tengo que hacer poca fuerza para que se mantengan ahí separaditos. Son las dos fuerzas que conviven dentro de un átomo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosita. Vamos a explicar una cosa. Acá, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿De repulsión o de atracción? Repulsión. De repulsión. ¿De qué va a depender esta fuerza? A ver si se van dando cuenta lo que yo voy haciendo y qué va pasando. Fíjense las flechitas. ¿De qué tan cerca esté? ¿De qué tan cerca estén? Entonces, ¿eso de qué habla? Cerca, lejos. ¿Qué estamos hablando? La distancia. De la distancia, perfecto. La distancia entonces va a tener que ver con la fuerza. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. ¿Qué más va a tener que ver? ¿Qué pasa si yo tengo... Fíjense. ¿Se nota lo que voy haciendo? Vas aumentando la... Sí, estás poniendo más. ¿Más qué? no me acuerdo cuál era cada uno. Bueno, no importa, pero ¿qué estoy aumentando? Más voltaje. ¿Energía? Estoy aumentando, claro, eso se le llama el valor y a esto se le va a la llamar carga. carga. ¿Sí? Esto que yo estoy aumentando es el valor de la carga. Fíjense que acá dice más 1 NC menos 1 NC. ¿Qué es eso? Son nanocoulombs. Es en lo que se mide la carga. O sea, estas son cargas positivas y negativas, en este caso son todas positivas, que tienen un valor de carga. Entonces, se va a producir una fuerza de atracción o repulsión entre ellas que depende de la distancia y del valor de la carga. ¿Lo entienden? Y la fuerza puede ser, en este caso, repulsiva, o en este caso, ¿cómo va a ser? Una atracción. Fuerza de atracción, fuerza atractiva. ¿Está bien? Y con qué fuerza se atraigan o se repelan va a depender entonces de la carga, vamos a decir, y va a depender también de la distancia. A ver si les puedo mostrar alguna cosita más. Vamos a poner acá. Lo pongo acá. Fíjense que ese es 348 volts. A medida que voy aumentando, fíjense cómo va aumentando el voltaje. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije que dependía del tamaño, del valor de la carga. Bueno. Está muy callado, no sé si... Este no me gusta activarlo. Yo estoy, profe, tranquilo. ¿Pero se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Esto, que aparece acá en una herramienta, ¿qué es? ¿Qué les parece que es? 1 centímetro. 1 centímetro. Para Entonces, ¿para qué medir. sirve? Vamos a poner acá. Ahí, perdón. Ahí. Y muevo para acá. Entonces puedo medir la distancia. ¿Está bien? Bueno. Sí. Rock and roll. Lo dejamos por acá. Tengo un sensor que me dice, si se fijan, me dice P sobre M. Voltaje sobre metro, me dice. Entonces me va indicando cuál es el voltaje sobre metro alrededor de la carga. ¿Lo ven? Oh. Bueno. A ver, ¿qué más podía hacer con esto? Puedo hacer varias cosas, pero no me acuerdo qué era lo que podía hacer. Ah, puedo no marcar el campo. Ahí aparece algo como que... ¿Qué era el campo? ¿Ven que yo seleccioné campo y desaparecen las flechas? ¿Qué será lo del campo? Campo electromagnético. Bien, campo electromagnético. En este caso, ¿sí? Este simulador, yo no les puse el nombre, pero se llama cargas, ven, acá está, cargas y campos. Esto nos sirve a nosotros para entender la carga eléctrica y el campo eléctrico o los campos magnéticos. No hablo de carga magnética porque en realidad el magnetismo y la electricidad se producen por lo mismo. ¿Saben cómo funciona un imán? ¿Saben por qué el imán puede atraer a otra sustancia? O, si no saben esa pregunta, ¿cómo descomponer un imán? ¿Alguien sabe? Ah, sí, con mucho calor, algo así. Con mucho calor descompongo un imán. ¿Por qué será? Porque es mío, se separan los. Ahí no me sale electrón, no me acuerdo qué era. Bien. Los. Les voy a tratar de dibujar un imán.
Un imán, básicamente, es esto. A ver si me queda bien. Va, no voy a dibujar, estoy construyendo, mejor dicho. Bueno. Y el chabón se iba poniendo carguitas así, re aburrido. Bien. Bueno, ya más tarde. ¿Eh? No, ahora que Bueno, quede ya más par, por tarde. favor. Ahora que quede bien. Ahora que quede bien, claro, escúchame. Ahora que lo estoy haciendo, ahí está. Pero ya más o menos la idea se entiende, ¿no? Sí, profe. Esto que estoy Sí. representando acá. ¡Ay, quinto gato! Sí, estoy cuidando un gatito. Sí, es cachorro, quiere teta. Sí, la mamá no está. Lo destetaron hace poco. Bien. Sí, ¿no? ¿Viste cómo sé? Solo por el aullido. Por el aullido, escuchá. No sabe una miércoles del gato. Por el Sí, maullido. pobrecito está. Sí, está destetado hace poquito, por eso llora. Bien. Eso básicamente sería un imán. Entonces, si yo tengo que explicar qué es un imán es una porción de material donde los electrones están alineados de cierta manera. Están agrupados los electrones de un lado y, por su contraparte, los protones. Entonces eso le brinda al material dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Cuando yo lo caliento, y esto tiene que ver con algo que vimos en segundo, no sé si yo lo estuve en segundo ustedes, sí, creo que sí. No, creo que no. Sí, la última porción del año. Bueno, la última porción del año, entonces no lo llegamos a ver. Hay algo que se llama teoría cinético-molecular, que me habla del movimiento de las partículas. Entonces, recordemos que en un sólido casi no hay movimiento, ¿sí? El único movimiento que hay es un movimiento de vibración en el lugar. O sea, la partícula está ahí como vibrando así en el lugar. Cuando yo le entrego calor, ¿qué pasa con las partículas? Se empiezan a mover, empiezan a fluir, vibren más rápido. Y ese empezar a fluir es, me mezclo. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso se produce la dilatación también, porque se empiezan a mezclar. No se quiere mover. Ahí está. Entonces ahí ya no tengo, ¿ven? Se nota que ya no tengo diferenciadas las cargas. Entonces deja de tener su propiedad magnética el imán. Cuando yo un imán lo caliento y desacomodo sus partículas, pierde la propiedad magnética. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Sí. Con lo con que metí el microondas. ¿Sabes? Bien, lo que van a hacer entonces ustedes, yo ahora, hoy va a ser cortita la clase, porque tampoco los quiero bombardear. Van a jugar un poco con este simulador, van a empezar a comprobar. Esto lo del voltaje, yo nunca lo entendí muy bien. Fíjense si lo que quieren usar, si se dan cuenta, no me doy cuenta para qué sirve. Todo lo demás, sí. Y de hecho, si ustedes... A ver, esperen. ¿Cómo era? Esperen, que quiero mostrar algo. Acá me falta una herramienta, que no sé dónde está. Esperen que no me acuerdo cómo era. Ahí está. Vamos a sacar el sensor. ¿Vieron que dibujé una línea verde ahí? Y eso lo hago con esta herramienta, pero no me puedo acordar cómo era. Dibujar era y... Ahí está. Era ponerme alrededor de una carga y dibujar el voltaje. O cerca. Y ahí está. Cuando me acerco a una carga, toco lápiz y me dibuja el equipotencial. Que después ustedes se van a dar cuenta que es. Se acercan a la carga, tocan el lápiz y les dibuja el equipotencial. Y después van a decir qué será. Bien. Entonces la idea es que jueguen con esto, con este simulador. Vamos a empezar un nuevo tema, que en realidad no es un nuevo tema. Vamos a empezar a vincularlo un poquito más con el espacio de esta materia. Nosotros estábamos viendo, ¿qué estábamos viendo hasta ahora? ¿Qué tema estábamos viendo? Y sumamos, restamos, calculamos la resultante. Magnitudes y fuerzas. Bien, fuerzas. Entonces, esto, que tiene que ver ya con partículas, sigue siendo una fuerza. Esto que ustedes me hablaron
de las líneas estas de acción, tienen que ver con una fuerza. Y si hablamos de electrones, ¿de qué tipo de fuerza hablamos? Trabajo. Sí, no voy a decir que no, pero si hay electrones, ¿qué fuerza va a ser? ¿Fuerza qué? Electrónica. Más o menos, fuerza eléctrica. ¿Sí? Ah, ok. Casi, bien. Fuerza eléctrica. Y trabajo está bien también, porque hay un trabajo eléctrico. ¿Sí? Pero primero vamos a comprender un poquitito qué es la fuerza eléctrica, cómo se manifiesta, de qué depende. Y lo próximo que vamos a hacer es empezar a calcular las fuerzas eléctricas. ¿Está bien? Y si la fuerza eléctrica me puede modificar una zona alrededor o no, fíjense qué bueno, qué loco lo que hago, ¿no? Básicamente eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces yo ahora les voy a subir este simulador y una tarea la tarea no es tanto como para entregar algo, sino como que la tarea es entender un poco el concepto de fuerza eléctrica. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Obviamente, como esto es física, después le vamos a meter una ecuación. Pero la ecuación, si ustedes van entendiendo bien este simulador, se van a dar cuenta enseguida de dónde sale, que ya me lo estuvieron diciendo. ¿Sí? Cómo se puede calcular la fuerza eléctrica y todo. Apreté algo mal. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, gente? No, profe. ¿No? Ninguna. Bueno, perfecto. Entonces hoy van a tener poquita tarea también. Voy a dejar de grabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo prefiero ir despacito y que vayamos entendiendo.